Hola a todos, hoy os voy a hablar de la subrogación de trabajadores en la contratación pública. La subrogación de trabajadores es una figura que está regulada en el derecho laboral y que lo que busca es proteger y garantizar la estabilidad en el empleo, de tal forma que al finalizar la ejecución de determinados contratos de servicio, los contratos de los trabajadores no se extinguen, sino que el nuevo contratista tiene la obligación de asumir a la plantilla adscrita a ese contrato, siempre y cuando lo imponga una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Es importante tener en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público no impone la subrogación de trabajadores, sino que lo que regula el artículo 130 es el deber de la Administración de informar vía pliegos sobre los contratos de los trabajadores afectados por esta medida, de tal forma que los licitadores y potenciales empresas interesadas en ese servicio tengan información suficiente para hacer una correcta evaluación de los costes laborales a la hora de elaborar las ofertas. En estos casos, la Administración requerirá al anterior contratista para que aporte el listado de personal informando sobre el convenio colectivo aplicable, con el detalle de categoría, tipo de contrato, jornada, antigüedad, salario, etc. Es importante tener en cuenta también que la Administración en esta relación actúa como un mero intermediario, es decir, se limita a requerir la información al anterior contratista y la suministra vía pliegos a las potenciales empresas interesadas en el servicio, pero no asume ningún tipo de responsabilidad sobre la veracidad o exactitud de los datos aportados por el anterior contratista. En caso de que, una vez se produzca la subrogación de trabajadores, los costes laborales sean superiores a los que se desprendían de la información inicialmente facilitada durante la licitación, el nuevo contratista tendrá acción directa contra el anterior para hacer la reclamación en caso de que se deriven daños y perjuicios por esta inexactitud en la información aportada. En cualquier caso, las empresas a la hora de elaborar las ofertas tienen que ser muy diligentes cuando existe esta imposición de subrogar a personal del anterior contrata. Nuestra recomendación en estos casos es, por un lado, hacer una evaluación exhaustiva de los costes laborales derivados de la información que se suministra vía pliegos. En segundo lugar, es importante comprobar que la información facilitada esté actualizada, al menos que sea referente al mes inmediatamente anterior a la fecha de finalización de presentación de la oferta. En tercer lugar, es importante también comprobar si la plantilla está adulterada o está inflada de alguna forma por la anterior contratista. Esto puede tener responsabilidades desde un punto de vista de derecho de la competencia para la empresa que ha proporcionado esa información. Y por otro lado, es muy importante solicitar toda aquella información adicional relevante de la que se puedan derivar responsabilidades para la nueva empresa entrante, como pueden ser situación de pago de salarios de los trabajadores, cuotas a la seguridad social, obligaciones tributarias, así como información referente a posibles litigios existentes con respecto a estos trabajadores. Esta comprobación es igualmente importante realizarla antes de formalizarse el contrato, y en caso de que antes de la formalización del contrato se compruebe que existe algún tipo de desvío relevante que pudiese poner en riesgo la rentabilidad del contrato, la empresa adjudicataria podrá evaluar y analizar la posibilidad de desistir de esa formalización del contrato en caso de que efectivamente exista una ruptura de la economía del contrato. Bien, hasta aquí esta información sobre la subrogación de trabajadores en la contratación pública. Espero que sea de vuestro interés, y si necesitáis información adicional sobre esta u otras cuestiones, como siempre, estamos a vuestra disposición.